Ya bueno, vamos a partir oficialmente ya el taller, así que te doy la bienvenida por estar aquí conectado con nosotros. Soy Luis, fundador de Guta, y también me acompaña Carla Jaña, que es nuestra asistente de marketing, que va a estar a cargo de moderar el chat con las preguntas. Así que si te surge alguna duda, déjala escrita y si es de fácil respuesta, Carla nos va a ayudar y si es alguna pregunta más técnica del taller, la vamos a dejar para la última sección. Ya, entonces me gustaría partir este taller en donde te voy a enseñar cómo puedes aprender a preparar tu propio kéfir de leche de forma cremosa y con estos probióticos que tanto buscamos en solo 5 pasos. Pero antes te voy a contar una pequeña historia de cómo yo comencé a preparar mi propio kéfir por allá en el año 2018. Claro, aún recuerdo esa primera vez que conseguí estos cultivos, fue participando en unos talleres que se estaban realizando aquí en Santiago sobre fermentación. Pagué mi entrada, fui al taller, me enseñaron todo este proceso de cómo se prepara el kéfir. Bueno, también me enseñaron otros tipos de fermentados como chucrut y kombucha. Pero la gracia era que al final del taller nos entregaban nuestro primer cultivo, estos pajaritos de leche o de yogur como se conoce aquí más en Chile, y fue con lo que partí todo este proceso, principalmente porque quería aprovechar los probióticos que tienen, porque en ese momento yo sufría de acidez y me daba reflujo después de las comidas y ya estaba estudiando que estos probióticos eran una vía, una alternativa para poder combatir este problema que yo tenía de forma personal. Bueno, después de todo este tiempo sí te puedo decir que al menos en mi caso funcionó y ya no sufro de esas molestias. La cosa es que al principio parecía todo fácil con este proceso que nos explicaron sobre cómo fermentar el kéfir, pero la verdad es que no era tan fácil como parecía. Yo me fui dando cuenta y al momento de estudiar que tenía muchos problemas. O el kéfir me quedaba excesivamente ácido, o se me cortaba, o me quedaba muy líquido, o a veces quedaba con algún aroma medio extraño o sabor extraño. Y esto fue porque, siguiendo los pasos que me enseñaron de la receta tradicional, había muchos aspectos que no son los mejores o los más adecuados si tú quieres fermentar el kéfir de forma correcta. Entonces aquí yo me aproveché de, de mi formación más técnica, con lo que pude rápidamente empezar a buscar distintos artículos científicos que hay por internet para comprender de mejor forma el trasfondo científico que hay en la fermentación del kéfir de leche. Como empezar a investigar cuáles eran estos factores que incidían en que me quedara más ácido, menos ácido, que fuera más rápido o no tan rápido, para ir aprendiendo más cosas. Entonces, literalmente, cada vez que iba aprendiendo, me encontraba de esta forma, porque me iba dando cuenta que muchos aspectos que me dijeron que se hacían de cierta forma, yo me di cuenta que en verdad, con los estudios que hay últimamente, eh, el mejor camino era otro. Era otra la técnica que había que utilizar. Probablemente te pase algo similar y por eso llegaste aquí al taller de nosotros, en donde puedas aprender de mejor forma cuáles son los pasos más recomendados. Pero antes de ya explicarte cuáles son todos los contenidos que vamos a ver en el taller, me quiero presentar rápidamente. Bueno, soy Luis, ingeniero civil en biotecnología de la Universidad de Chile, así que de ahí viene mi trasfondo más técnico que me permite entender todo este funcionamiento del kéfir. Soy apasionado por los fermentados, en verdad desde el primer momento que los probé me gustó mucho el sabor característico que tienen, porque son más intensos y uno no los encuentra en los alimentos normales como sin fermentar. Y también sobre todo por los beneficios potenciales a los que están asociados estos tipos de alimentos. Si bien estos se vienen preparando hace miles de años porque eran técnicas milenarias para preservar los alimentos, solo en los últimos, digamos, 50 años, cuando empezamos a aprender qué son las bacterias, qué son los probióticos, ahí nos empezamos a dar cuenta que en verdad tienen una importancia mucho mayor que la que le damos normalmente.
que estos probióticos influyen en nuestra microbiota intestinal y eso a la vez repercute en nuestro sistema inmunológico y eso en todo nuestro bienestar general. Así que por esa razón, ya hace 2 o 3 años fundé la empresa Guta con la intención de ayudar a la gente a que pudiera fermentar de forma sencilla y correcta los alimentos fermentados en su casa. Aquí algunas cifras de lo que ya hemos hecho en Guta. Hemos ayudado a más de 500 clientes a fermentar su kéfir o también su kombucha o chucrut y otros fermentados eh, que te vamos guiando en nuestra página sobre cuáles son los pasos correctos. De hecho, tenemos un blog con mucho contenido útil, con tips, técnicas, recetas, tutoriales, que ya han tenido más de 100.000 visitas en todo este tiempo. También existen recursos que tú puedes descargar como ebooks, plantillas, y en general todas las reviews que nos han dejado nuestros clientes es de 4,9, así que estamos súper contentos con eso. Ya, una de las razones que nos motivó a crear este taller, y yo creo que es donde ya empiezo a hacer la conexión contigo de por qué tú también te motivaste en venir aquí y estar hoy día con nosotros, es que existe poca información accesible del kéfir de leche. No hay tanta en español, la que existe es media confusa, si participas en algunos otros grupos de Facebook, podrás haber notado que algunas personas dicen que se hace de una forma y otras personas dicen que se hace de otra forma, entonces se generan ciertas ambigüedades y la información ya más técnica o certera que puede ayudar a resolver esos problemas está en inglés. Entonces existe esta barrera para que cualquier persona que quiera estudiar un poco más allá el kéfir de leche no es tan sencillo. Entonces, una de las metas de este taller es poder explicarte más de estos fundamentos para que tú puedas guiar mejor tu fermentación. Claro, aquí unos ejemplos de estos artículos que están en inglés. Y la otra razón es que cuando uno ya maneja quizás los pasos básicos y uno se pone a experimentar con el kéfir de leche, no siempre funciona como uno quiere. Como te decía, a veces te puede quedar más ácido de lo que a ti te gusta y esto genera una especie de frustración o a mucha gente se desmotiva y ya lo hace un par de veces y después abandona y no lo sigue haciendo más porque ve que no le resulta. Entonces lo consideran como un tiempo perdido o plata perdida porque no pueden terminar comiéndose el alimento. Y esto pasa por muchas razones, tanto por el desconocimiento de no saber bien cuáles son los pasos, pero también por cómo poder y aprender cuáles son estas variables que van guiando la fermentación del kéfir de leche. Ya, el taller principalmente está dirigido para personas principiantes que o no saben nada y nunca han hecho kéfir de leche o personas que sí ya pueden tener sus cultivos, eh, pero que no siempre le está quedando como más quieren. Entonces aquí aprovecha de dejarnos en el chat como si ya tienes tus cultivos o no para hacernos una noción de qué tanta experiencia has tenido tú con el kéfir de leche. Y solo por comentarte algunas de las razones de por qué hacer kéfir de leche en casa, probablemente ya sepas algunas si has investigado un poco del tema. Es mucho más saludable que el clásico yogur comercial por esta gran diversidad de probióticos que tiene. También ayuda a combatir los problemas de intolerancia a la lactosa. Aunque esto es medio subjetivo, hay gente que no le funciona tanto porque tienen una intolerancia muy severa. eh, y hay personas cercanas y otros clientes que nos han dicho que en verdad consumiendo este kéfir regularmente todos los días no les genera problemas. Y esto es porque en el proceso la lactosa baja su concentración y además se generan distintas enzimas que son las que terminan degradando la lactosa remanente. Además, cuando lo haces en la casa, tú tienes el control de lo que se está produciendo. Tú escoges los ingredientes, los sabores, entonces te evitas todos estos químicos y aditivos que le agregan al yogur comercial. También tienes una versatilidad para preparar distintos tipos de subproductos que vamos a ver más adelante. Y también reduces tu contaminación, pues. Ya no hay que estar comprando los envases plásticos en donde viene el yogur. Es fácil de hacer, se hace con pocos ingredientes y si cuidas bien estos cultivos los puedes hacer durante todo el año.
Así que, y ahora voy a pasar a mostrarte entonces lo que vamos a ver hoy día. Y primero es darte un marco conceptual de las definiciones básicas y mencionarte cuáles son algunos de estos beneficios que normalmente se habla del kéfir de leche. Después explicarte de forma teórica cuáles son estos 5 pasos que nosotros utilizamos en Guta para fermentar nuestro propio kéfir de leche y aprovechar de darte un tip especial en cada uno de estos pasos. Y después voy a mostrarte de forma práctica cómo se aplican esos pasos, para que veas que en verdad no es tan difícil como suena. No es tan difícil cuando lo explican bien. En el paso 4 te voy a dar una sorpresa, así que si te quedas vas a poder saber cuál es, si te quedas hasta el final. Y en la última sección vamos a dejar un espacio para resolver dudas que te surjan del proceso, de lo que yo te expliqué, de, de dudas particulares de quizás tus preparaciones de kéfir. Ahí vamos a poder conversar un poco. Ya, entonces ahora vamos a ir con esta primera parte de los conceptos básicos. Y probablemente si recién estás metiéndote en este mundo de la fermentación del kéfir, habrás notado que existen conceptos como kéfir, yogur, leche kefirada, leche búlgara, cultivo, suero y qué es lo que es cada uno de esos conceptos. Lo primero aquí para poder ir entendiendo este proceso es que tienes que entender qué es una fermentación y cómo la hemos utilizado como herramienta para poder transformar un alimento en bruto en otro alimento ya fermentado que tiene características totalmente distintas al producto inicial. Y esto ocurre específicamente gracias a microorganismos, que pueden ser bacterias, levaduras, mohos, y existen muchos tipos de alimentos fermentados. Por ejemplo, el repollo se transforma en chucrut, la cebada en cerveza, quizás sea un caso más común y familiar para ti, o el caso del vino, que si yo lo fermento se transforma en vinagre, y bueno, y si fermento el jugo de uva, obtengo el vino. Lo mismo ocurre con el té, que se transforma en kombucha, y en este caso en particular, la leche, que la vamos a transformar en un yogur con este kéfir de leche. Entonces aquí lo primero que quería hacer era darte una diferencia del yogur comercial, que es el que típicamente encontramos en el supermercado, que se caracteriza porque solo tiene 2 tipos de probióticos, de bacterias que se utilizan en este proceso, que son las mencionadas ahí en la diapositiva. Sin embargo, el yogur tiene muchos otros aditivos adicionales, azúcar extra también, preservantes y otros componentes que no lo hacen muy saludable realmente. Sí tiene esta apariencia más cremosa como yogur y ya es un producto que se produce en masa y está súper estandarizado, y si tú compras una marca normalmente siempre va a tener el mismo sabor. En cambio, en el, la- en el lado del kéfir de leche existe una diversidad de microorganismos que lo conforman. De hecho, hay estudios que dicen que pueden llegar hasta 50 especies distintas entre las bacterias y las levaduras. Sí, es mucho más natural, porque aquí no tienes que agregarle ningún otro aditivo extra, más allá de la leche y algún sabor natural que tú quieras darle, pero tiene esta apariencia un poquito más líquida. Cuando tú fermentas el kéfir de leche, a priori no vas a obtener un yogur cremoso, sino que más bien líquido, pero hay procesos para poder llegar a una versión muy similar a la del yogur comercial. Y como es un producto que normalmente se prepara en la casa, entonces existe mucha más variabilidad. Es muy probable que si tú haces un kéfir de leche, quizás a la semana siguiente no vas a obtener el mismo resultado. Va a tener ciertos matices, quizás alguno en una oportunidad te va a quedar más ácido o menos ácido, o más denso o menos denso. Y claro, uno podría considerarlo desventaja si es que tú quieres siempre hacer el mismo yogur, pero a la vez es una oportunidad si es que quieres ir probando distintas versiones de tu kéfir de leche. Claro, y justamente eso va de la mano con que cada composición
de tu fermentación es súper específica. Depende mucho del contexto geográfico de donde estés y también de las variables en cómo tú lo preparaste. Por eso nunca una fermentación de kéfir de leche o unos cultivos de kéfir de leche van a ser exactamente igual a otros. No obstante, si uno hace un promedio, este kéfir de leche, o también llamada leche kefirada o leche búlgara, está conformado principalmente de agua, casi en un 88%, y después le siguen los azúcares, en donde principalmente es la lactosa, porque aun cuando el kéfir de leche fermenta y se come la lactosa que trae la leche, de todas formas va a quedar un remanente, sin fermentar. Bueno, en el caso de las grasas, esta se mantiene invariable en el tiempo, como que va a depender del tipo de leche que tú utilizaste al principio. Si usaste leche entera, tu kéfir de leche va a tener más materia grasa que si usaste una leche descremada. El resto de los otros compuestos importantes ya son más pequeños, entre aminoácidos, enzimas, también se generan los distintos ácidos que le dan el característico sabor al kéfir de leche, en donde el principal es el ácido láctico. También kefirán, que son unos polímeros que ayudan a darle esta densidad al kéfir de leche y básicamente es la que le da la estructura al pajarito. También vamos a encontrar los probióticos, vitaminas que se generan, minerales. Puede tener muy pequeñas trazas de alcohol, pero esto es menos de un 0,5%. Y también podría generar algunas burbujas por la efervescencia que se genera cuando las levaduras y las bacterias comienzan a fermentar la lactosa. Y en cuanto a los probióticos, o en cuanto a las bacterias, más bien dicho, existen tres grandes familias, tres grandes tipos de bacterias. Van a estar las bacterias acidolácticas, en donde aquí encontramos los lactobacillus, los leuconostoc y los lactococcus. Esos son los géneros que predominan en todo este proceso de fermentación, casi en un 90%. Así que las bacterias acidolácticas son las que principalmente conforman a, tanto al cultivo de kéfir de leche como a la leche que va a estar fermentándose. En menor medida se encuentran estas levaduras que van a aportar un poco de carbonatación a tu leche kefirada, y ya en un menor grado existen unas bacterias ácido-acéticas, y aquí hay que tener un cuidado particular cuando tú fermentes, porque si dejas pasar muchos días, esas bacterias ácido-acéticas empiezan a predominar un poco y le dan un sabor mucho más avinagrado y no tan agradable al kéfir de leche. Ya. Aquí básicamente para mostrarte cuáles son estos probióticos que tiene el kéfir de leche que son reconocidos ya como probióticos. Porque, como te comentaba, una muestra de kéfir de leche puede tener cerca de 50 microorganismos distintos, pero de todos esos son solo 15 los que se pueden considerar como probióticos. 15 son los que nosotros hemos podido estudiar, que se han detectado en distintas muestras de cultivos de kéfir de leche, y son estos de aquí. Entonces, por ejemplo, el Lactobacillus bulgaricus es el que típicamente se usa en el yogur comercial, pero el kéfir de leche contiene todos estos y además todos estos otros. Ahí está la segunda cepa que se utiliza en el yogur comercial, y además la levadura que principalmente se encuentra en el kéfir de leche, que es la número 15, es la que también típicamente se usa para preparar el pan comercial. Entonces, si te das cuenta, el kéfir de leche presenta una diversidad muy grande de probióticos que pueden beneficiarte si tú lo consumes regularmente. Pero aquí, bueno, tengo una pregunta que puedes que la hayas notado en las últimas diapositivas, o si no, puede que ya lo sepas de antemano si has revisado nuestros posts o nuestro blog, y es de cuál es la bacteria que más predomina en este kéfir de leche. Porque si bien aquí te mostré esta lista, que son los 15 que oficialmente se reconocen como probióticos, hay una que falta. Y... oh, me pasé. Y bueno,
Esta bacteria se llama Lactobacillus kefiranofaciens y tiene un nombre un poco extraño, pero es la que está en mayor porcentaje dentro de todas las bacterias que tú puedes encontrar en el kéfir de leche. Ya. Bueno, ahora en relación a los cultivos, ¿qué son? Básicamente tiene distintos nombres, dependiendo de donde tú estés, lo puedes encontrar como cultivos de kéfir de leche, búlgaros, pajaritos, nódulos, gránulos, y básicamente es esta matriz polimérica blanca. Y aquí lo que sí te quiero explicar para resolver quizá alguna duda que tú puedas tener, porque nos hemos dado cuenta que mucha gente cree que estos cultivos tienen vida propia como tal, como si fuera un mini ser vivo. Y la realidad es que esto no es así, sino que si uno le hace un zoom a este pajarito, uno se da cuenta que es una matriz polimérica. Es una red de distintos componentes que van quedando atrapados en esta matriz de kefirán y entre medio quedan estas bacterias y levaduras. Entonces al final es una matriz con microorganismos y cada uno tiene su propia vida. Por esto, si tú llegas a partir un cultivo de kéfir de leche, no pasa absolutamente nada y te va a seguir funcionando. Ya, y dentro de los subproductos potenciales que tú puedes preparar con el kéfir de leche, si después le das un procesamiento extra, que te voy a explicar en los próximos pasos, puedes obtener este yogur de kéfir, que básicamente se diferencia con la leche kefirada en que esta versión de yogur de kéfir es más espesa, es más cremosa y es lo que justamente quiero que aprendas a preparar en este taller. Y va entre comillas yogur para poder diferenciarlo del yogur comercial. También podrías llegar a obtener queso crema de kéfir si lo procesas aún más para darle esta densidad como queso crema. Y como subproducto también obtienes este suero de kéfir, que es lo que le vas quitando a la leche kefirada para espesarla. No. Y ahora para darte un pequeño matiz sobre cuáles son los beneficios que se asocian al kéfir de leche, ya se han realizado distintos estudios en torno a estos temas. De hecho hay más de 500 estudios científicos y 26 estudios clínicos, que esto es súper importante porque significa que son estudios que ya se han estado probando en personas, en humanos. Y en general los estudios avalan a que el consumo regular de kéfir de leche puede tener una acción probiótica en tu cuerpo y de esta forma poder rebalancear tu microbiota intestinal, modular tu sistema inmunológico, mejorar los síntomas de intolerancia a la lactosa. También te puede ayudar a curar tu piel si es que usas una porción así como crema. Y también te puede ayudar a mejorar tu estado de ánimo por los distintos compuestos que tiene y también por los probióticos. No obstante, hay que tener claridad que si bien hay hartos estudios en torno a este tema, no todos se han hecho en humanos, son solo esos 26 a la fecha, y que el efecto de consumir regularmente esto puede variar de persona en persona. Quizás a una persona sí la hace muy bien y a otra persona puede que no. Por eso tienes que considerarlo como un complemento en tu dieta más que como un alimento con fines terapéuticos. Si lo quieres empezar a consumir por alguna enfermedad ya más crítica o compleja que tú tengas, es mejor que los consultes directamente con tu médico. Bueno, y aquí entonces ya vamos a ir de lleno a la otra parte, que es donde te voy a explicar el método de 5 pasos. Voy a tratar de hacer esta parte un poquito más rápida para después pasar a la parte práctica, en donde vas a poder ver de mejor forma cómo se hace en vivo. Ya. Lo primero sí es explicarte que cuando uno produce el kéfir de leche hay dos formas de ver el proceso. Está una versión macroscópica, que es la que justamente te voy a enseñar ahora, y es cómo tú puedes seguir 5 pasos para preparar el kéfir de leche en tu casa, sin tener que entrar a estudiar la parte más microscópica, que es el otro enfoque, en donde ahí uno estudia todas estas interacciones entre las distintas bacterias
que van permitiendo transformar los compuestos. Por ejemplo, ahí uno podría entrar a explicar ya que la lactosa se la come la bacteria 1 y después su producto, la bacteria 2, y así van generando esta sinergia y colaboración entre el cultivo. Pero eso ya es súper técnico en verdad y no está dentro de los alcances de este curso. Así que vamos a ir con la versión macroscópica, en donde te voy a enseñar estos pasos ya más concretos y prácticos para poder transformar la leche que tú vayas a utilizar en este yogur cremoso con los cultivos de kéfir. Entonces, el primer paso es súper básico, es que tienes que conseguir primero los cultivos. Tienes que tener cultivos de kéfir de leche, tienes que conseguirlos con alguien que ya tenga porque no se pueden recrear desde cero. Hay varios estudios científicos que han tratado de averiguar cómo fue que se crearon, pero no han logrado dar con el resultado. Así que tienes que sí o sí buscar a alguna persona que te permita, o sea, que te done una porción de cultivos. Tienes que comprar también leche, que aquí tiene que ser de origen animal por la lactosa, ya que los cultivos y las bacterias del kéfir de leche se alimentan de la lactosa. Y yo te recomiendo que sea una versión en caja pasteurizada, porque de esa forma tienes un mayor control de lo que está ocurriendo. Hay personas que lo han hecho con leche fresca, como natural, y sí se puede, pero hay que tener precaución con el origen de esa leche y con los distintos tipos de otras bacterias patógenas que eventualmente podrían venir. Aquí lo que tienes que hacer es mezclar entre una cucharada o 4 cucharadas de kéfir de leche por cada litro de leche que tú vayas a fermentar. Y aquí te voy a dar el primer tip, que es dónde poder conseguir estos primeros cultivos de kéfir de leche si es que no los tienes. Lo ideal es que puedas conseguir una porción de entre 25 a 100 gramos, que serían estas 1 o 4 cucharadas, para poder partir tus fermentaciones. Entonces, una vía es a través de distintos grupos de Facebook que hay actualmente. Aquí te voy a dejar 3 nombres de grupos que son chilenos, si es que eres de aquí, en donde tú puedes entrar y preguntar, hola, necesito cultivos de kéfir, ¿dónde podría yo ir a buscarlo? Y coordinar ahí de forma particular con cada persona que quiera donarte. Si no, también puedes unirte a este nuevo grupo de nosotros, Comunidad Fermentista, en donde también queremos crear una base de datos de personas que donen cultivos y de personas que necesiten cultivos. Así que te invito a unirte a este grupo y poder interactuar ahí con el resto de las personas. Ahora, si quieres ahorrarte todo ese proceso de buscar a alguien, coordinar con alguna persona, ir a retirarlos, etc., puedes evaluar nuestros kits que tenemos disponibles en nuestra página web, en donde ya van con los cultivos y además con todos los otros insumos y materiales necesarios para que tú puedas fermentar en tu casa desde el primer día. El paso 2 va a ser fermentar esta leche. Entonces yo ya mezclé la leche con los pajaritos, tengo que cubrir este frasco y dejarlo en un lugar tranquilo para que fermente durante unas 20 a 36 horas. Y así la leche vas a ver que va a ir cambiando, puede que se vaya cortando un poquito, y son los signos de que la fermentación está ocurriendo. Aquí el segundo tip va a ser que dependiendo de la cantidad de cultivos que tú tengas y de la proporción de leche que uses, vas a poder controlar qué tan rápido quieres que ocurra esta fermentación y por consecuencia qué tan ácido quieres que quede tu resultado. Como recomendación general es que uses entre 1 y 4 cucharadas por litro de leche, pero eso tienes que también ajustarlo, por ejemplo, a la temperatura ambiental. Si hace mucho calor, entonces no uses muchos cultivos si quieres que todo este proceso tome unas 24 horas. Si quieres acelerarlo, entonces agrega más cultivos o menos leche. Porque así aumentando esa proporción, tu fermentación es más rápida, pero a la vez se va a volver más ácida. Y aquí tienes que evitar este gran problema que normalmente tienen todos los principiantes, es que se les olvida el momento en que tienen que detener la fermentación y se les sobrefermenta. Y esto es cuando la leche
se pone tan ácida que en verdad se separa en dos fases. Por un lado queda esta cuajada, que vienen a ser todos los sólidos que trae la leche, y también se forma el suero. Mucha gente cree que llegar a esto es bueno, pero en verdad no lo es, porque el exceso de acidez a largo plazo va a dañar a tus cultivos, va a dañar la composición de tus pajaritos, e incluso podrías llegar a notar que nunca crecen. Y esto es porque mucha acidez va dañando esta estructura y los va achicando. Por eso tienes que evitar llegar a este punto. El paso 3 ya va a ser que después que pasaron las 24 horas, cueles la preparación para separar los cultivos y también obtener esta leche kefirada que aquí ya te podrías tomar. Entonces aquí ya te voy a dar el tercer tips, que mucha gente también nos pregunta, es como ya, separé mis cultivos, pero justo tengo que viajar o tengo que irme de vacaciones o me están creciendo mucho y no sé qué hacer con ellos. Y tenemos dos alternativas para ponerlos en pausa. Si lo vas a hacer por poco tiempo, por no más de 7 días, puedes guardarlos en el refrigerador, obviamente en un frasquito con leche fresca, los tapas y lo guardas en el refrigerador, pero solo hasta 7 días, porque después de eso corres el riesgo de que los distintos probióticos que tiene el kéfir de leche vayan disminuyendo y después te puede costar mucho volver a recuperar esa concentración. Ahora, si piensas pausarlo por más tiempo, lo mejor es congelarlos y no guardarlos en el refrigerador, sino que congelarlos de la misma forma en un frasco tapado con leche fresca, y esto perfectamente te puede durar hasta 2 meses, en donde tú después los descongelas y puedes volver a utilizar tus cultivos. Si bien son dos técnicas que te ayudan a pausarlos, ninguna de las dos es mejor que la de alimentarlos todos los días. Ese es el mejor método para poder mantener tus cultivos de forma súper activa y con la cantidad máxima de probióticos. Aquí, de hecho, escribimos una nota en nuestro blog que te invito a que puedas revisar después. Es una guía para conocer cuál es el estado actual que tienen tus cultivos. Y de esa forma puedes ir dándote cuenta como qué tan bien o qué tan mal los has ido cuidando en todo este tiempo. Ya, entonces aquí quiero, antes de pasar al paso 4 y 5, quiero hacerte este mini resumen parcial, como de forma visual, en donde están presentados estos tres pasos que vienen a ser la receta tradicional que normalmente se enseña. En donde tienes cultivos, lo mezclas con leche, lo dejas 24 horas fermentando, después se separan con un colador y esos mismos cultivos los puedes volver a utilizar para fermentar más leche. Y ese es un ciclo continuo que si lo haces todos los días, puedes tener tu dosis diaria de kéfir de leche para así ir incorporando probióticos a tu dieta. Pero como te decía, este kéfir de leche no siempre queda tan espeso, a veces queda más bien líquido. Y por eso existen los pasos 4 y 5 que nosotros conectamos en este método nuestro, para explicarte cómo se puede ir dándole esa consistencia más cremosa a tu yogur de kéfir. Y para esto lo que tienes que hacer es aprovechar una técnica que se llama desuerado, en donde básicamente lo que haces es filtrar la leche kefirada con un paño, un filtro muy fino, para separarle el suero. Con esto lo que vas a hacer es poder darle esta cremosidad a tu yogur, y va a depender de cuánto tiempo tú lo hayas filtrado. Entonces aquí te dejo una tabla para que tú puedas utilizar después, en donde si tú preparaste 1 litro de leche kefirada y quieres obtener un yogur ligeramente cremoso, entonces tienes que filtrarlo por al menos 6 horas. De esa forma vas a obtener cerca de 550 cc de yogur, y el resto va a ser el suero que se va a obtener como subproducto, pero que de todas formas puedes tomar después o aprovecharlo en otras recetas que también tenemos en nuestro blog. Y ya si quieres un yogur mucho más cremoso, lo que tienes que hacer es dejarlo por al menos 12 horas para que agarre una mejor consistencia.
Y el paso 5 es súper sencillo en verdad, que es retirar el yogur de este filtro y lo puedes pasar a frasquitos más chicos o algún otro envase donde tú lo quieras dosificar o comértelo inmediatamente en verdad si te gusta así al natural. Y aquí puedes aprovechar de darle el sabor que más te gusta a ti. Lo puedes mezclar con frutas, con cereales, con semillas o cualquier otro elemento que a ti te guste. Y como tips de este paso aquí te voy a dejar estas 7 ideas que tú puedes probar para darle sabor a tu yogur de kéfir de leche. Y la proporción sugerida es la que te muestro aquí en la pantalla, de utilizar una cucharadita del sabor que tú uses. Por ejemplo, ya si quieres usar cacao en polvo, una cucharadita de cacao por cada 200 cc de, de kéfir de leche. O sea, de este yogur de kéfir de leche que tú obtuviste. Entonces al final todo este proceso se resume en estas 5 etapas, en donde mucha gente solo llega hasta el paso 3 y ahí se empieza a aburrir un poco a que este kéfir no le queda cremoso o no le queda como más le gusta. Y pocas personas son las que llegan hasta el paso número 4 y 5 para jugar con esta cremosidad del yogur. Entonces aquí terminamos la parte ya más teórica y voy a aprovechar de ver en el chat si es que hay alguna pregunta. Recuerden que está Carla revisando todos sus comentarios, así que si tienen preguntas que les van surgiendo durante esta presentación, vayan dejándolas anotadas para que así las podamos retomar al final de la presentación. Recuerden que pueden ser preguntas de todo tipo, tanto de lo que yo estoy explicando como también de, de sus propias fermentaciones, si es que están haciendo. Ya, entonces lo que voy a hacer ahora va a ser preparar aquí los materiales para poder mostrarles cómo yo hago el kéfir de leche y cómo se aplican estos 5 pasos que ya les mostré. Sí. Denme un momento para poder preparar los materiales. Ya. A ver, creo que había una pregunta ahí en el chat. Ya, sí, sí, mejor dejémoslas para el final, para así no cortar tanto la presentación. Entonces aquí te voy a ir mostrando los distintos materiales. Aquí es donde yo tengo mis cultivos de kéfir de leche. Voy a usar aquí el frasco fermentador. Y aquí tengo la leche que yo normalmente uso, que es leche entera, porque la leche entera tiene más contenido de materia grasa. Entonces, si tú quieres lograr un yogur cremoso, lo mejor es utilizar una leche entera. Entonces,
básicamente lo que hay que hacer es echar estos cultivos aquí dependiendo de cuánto tú quieres preparar de kéfir de leche. Bueno, lo primero siempre es lavar todos los implementos, todos los materiales que estén súper limpios. No es necesario ser exagerado con la esterilidad. Eh, Piensa que todas estas recetas se pueden hacer perfectamente en una cocina, entonces sí usa detergente o un poquito de cloro para lavar los materiales, pero no es necesario comprarse un esterilizador de frasco. Entonces, aquí yo tengo los cultivos. No sé si ya los conocías previamente. A lo mejor los voy a colar para que puedas ver cómo son. Bueno, probablemente aquí, si algunos de ustedes ya han tenido experiencia haciendo este kéfir o han investigado un poco, pueden que le hayan dicho, no, no se usan cosas de metal, cucharas de metal. Y vamos a dejar esa pregunta igual para el final, para responderla, pero no hay ningún problema. Entonces, claro, aquí ya están los cultivos. Entonces, de repente pueden notar que generan como una especie de babita, como pegajosa, entre sí. Eso es buena señal, porque justamente ese es el kefirán que van formando cuando están saludables. Sí. Aquí, si tú tienes una pesa, puedes pesar la cantidad exacta de cultivos que vas a utilizar. Si haces 1 litro, va entre 25 y 100 gramos. Pero si no tienes pesa, una estimación al ojo es que una cucharada así, de esta forma, pesa cerca de 20-25 gramos. Entonces yo voy a usar 2 cucharadas para hacer 1 litro, considerando que también estas fechas son súper calurosas, entonces la temperatura ayuda a acelerar la fermentación. Después se agrega la leche. Otra de las dudas típicas es, ¿la leche tiene que estar fría o temperada? Da lo mismo. Simplemente mezcla la leche y llena el frasco. Lo que sí no puedes hacer es agregar leche caliente o hervida, porque la temperatura sí va a matar las bacterias y levaduras del kéfir de leche y ahí sí que no va a fermentar y no va a pasar nada. También puedes utilizar distintos tipos de leche. Normalmente uno usa de vaca, pero podrías probar también de oveja, de cabra, o incluso usar leche en polvo, preparándola con las instrucciones que vienen en el envase, pero asegurándote de que se haya enfriado previamente. Después todo se tapa y ya dejas tu frasco fermentando en algún rincón de tu cocina o en algún lugar tranquilo en donde no le llegue luz directa del sol, porque los rayos del sol sí podrían afectar con todo el proceso. Entonces este frasco yo lo voy a guardar 24 horas y nos vemos mañana. No, mentira. Tengo un frasco preparado de antemano. Aquí no preparé 1 litro para que no fuera tanta leche, pero si ves, ahí ya se alcanza a ver en el video, ¿no? No sé si se ve muy bien. Pero tiene ciertas separaciones de suero. Cuando esas separaciones son pequeñas es buen signo. Cuando son muy extremas ya no es muy buen signo porque significa que se puso muy ácido. Entonces aquí voy a colar de nuevo estos pajaritos que yo usé ayer para preparar esta leche kefirada. Claro, y este vendría a ser el paso 3 que tú tienes que aplicar después que haya ya fermentado tu preparación el día anterior. Aquí por temas prácticos yo lo tenía preparado para poder mostrarte todos los pasos. Y aquí es donde tú cuelas estos cultivos, los pajaritos.
Y estos los puedes volver a usar para fermentar más leche al tiro o los puedes guardar siguiendo esas recomendaciones que te dimos. Que por ahora los voy a guardar porque ya preparamos, hay 1 litro extra de leche que voy a poder tomarme mañana. Y aquí ya tenemos la leche kefirada o leche búlgara, leche fermentada. Y si te das cuenta, es un poquito más espesa que la leche, pero aún sigue siendo líquida. No es como un yogur espeso. Por eso lo que uno hace después es utilizar un filtro o un paño. Y es lo que justamente yo estoy haciendo aquí, igual de anoche, para acelerar este proceso. Entonces este ya tiene unas 6 o 10 horas filtrándose. Y aquí pasa lo que justamente te comentaba, en donde abajo se obtiene el suero, este líquido medio amarillento, transparente, es el suero. Y aquí se va a ir obteniendo este yogur cremoso. Entonces lo voy a abrir para mostrarte cómo queda. Y mira, hagamos la diferencia. Esta es la leche que yo coseché ahora. Mira, todavía está líquida. Y mira la que hay acá. Se nota que ya está más espesa. Entonces, la gracia de este proceso, si tú consigues un filtro, que puede ser una tela, o si compraste nuestro kit, vas a poder utilizar este mismo sistema. Y dependiendo de cuánto tiempo tú lo hayas filtrado, esto va a ser más o menos espeso. Si lo dejan mucho tiempo, incluso podría llegar a formarse un queso crema, que también queda muy rico. Y lo que haces tú después es, bueno, separar esto en algún frasco donde lo vayas a comer. Sí. Lo único como poquito tedioso es que se pega mucho al filtro este yogur cremoso. Entonces cuesta un poco trasvasijarlo a otro frasco, pero con paciencia todo se puede. Pensando en que este producto es mucho más natural que el yogur que tú puedes comprar en el supermercado, que está lleno de probióticos, está hecho por ti, entonces el tiempo y trabajo vale la pena. No me salió tanto porque ayer no había fermentado tanta leche, eh, pero si tú ya estás en este proceso y normalmente y todos los días estás fermentando leche, simplemente puedes ir rellenando este filtro a medida que vas sacando el yogur ya preparado. Sí tienes que ir lavándolo de vez en cuando porque después este queso se va poniendo más denso, se puede pegar al filtro, pero como yo lo usé ayer, voy a agregarle un poco más. Y bueno, aquí lo que no hice fue haber sacado el suero que estaba abajo, porque si te das cuenta aquí ya al tiro empieza a gotear nuevamente el suero que estoy filtrando de lo que acabo de echar. Entonces esto, claro, va a subir y cuando ya llega a tocar el filtro no va a seguir filtrando, porque no va a gotear. Entonces lo que tuve que haber hecho era haber primero filtrado este suero y después haber agregado este,
esta leche kefirada. Pero eso lo haré después porque creo que con eso ya queda clara esta parte del proceso. Y si no, ahí después las preguntas lo podemos repetir. Y ya para mostrarte el final nomás, que tú a esta preparación le puedes ir dando el sabor que más te guste. Le puedes agregar algún endulzante natural. Nosotros normalmente usamos estos sachets de maqui en polvo que vienen con nuestros kits, y porque son súper prácticos para poder darle sabor. Sí, simplemente viene en polvo, ahí mezclas la cantidad que a ti te guste y se revuelve. Y la otra ventaja de usar ese tipo de maqui en polvo es que te va a aportar primero un color muy llamativo, te va a aportar el sabor a maqui, pero también te aporta una cantidad muy grande de los antioxidantes propios que tiene el maqui. Entonces aquí casi que estás mezclando dos superalimentos: el kéfir de leche con sus probióticos y compuestos muy saludables, y además el maqui con sus antioxidantes. Sí. Ya. Sí, quería asegurarme de que el video se estuviera viendo. Mm, Entonces aquí llegamos a este paso número 5, que era en donde aquí ya este kefir está listo para comer. Y si no lo han hecho nunca, de verdad háganlo porque de sabor queda muy muy bueno. Esa acidez característica del kéfir de leche que en verdad el yogur tradicional no trae. Estaba aprovechando de probar este kéfir de leche, o sea, este yogur de kéfir. ¿Ustedes habían hecho el yogur de esta forma? Como si ya fermentabas el kéfir de leche, ¿les estabas dando esta consistencia más cremosa? Comenta ahí abajo en el chat para poder saber el tipo de experiencia que tenías tú. Ya. Entonces ahora ya estamos casi en las últimas del taller. Antes de pasar a las preguntas,
Claro, entonces esa fue la parte número 3 que era de esta demostración práctica. Y, y ahora antes de pasar a las preguntas, sí me gustaría comentarte cuál era esta sorpresa que, que te había comentado al inicio. Y básicamente es hacerte una oferta especial que puedes tomar o no, si es que crees que te interese o no, sobre si quieres lograr un yogur perfecto como este que te mostré o como este que estás viendo aquí en el video. Ahí tenemos un yogur también de maqui y al lado un queso crema con finas hierbas. Y si tu respuesta es sí, entonces tienes que saber que hay muchos otros aspectos que yo no alcancé a explicarte aquí en este taller, porque ya son más técnicos y hay que entrar a explicar otros conceptos antes para poder entenderlo bien. Y, y es donde mucha gente tiene este problema de que no logran controlar bien su kéfir de leche. Porque, como está formado por bacterias, levaduras, es un alimento vivo y por lo tanto los resultados que uno obtiene son bastante diversos. Dependen mucho de las condiciones externas, del tipo de cultivo, de la procedencia, de cuánto tiempo lo fermentaste, de si hizo más frío, si hizo calor, si usaste la cantidad justa o no de cultivos y de leche, o de cuánto tiempo lo almacenaste, etc. Y para eso nosotros hemos creado un curso que se llama Kefirándote, en donde explicamos todos esos detalles. O sea, de hecho partimos de más atrás explicándote de mejor forma toda la parte teórica. Aquí yo te hice una especie de resumen de estos conceptos principales, pero este curso contempla muchos otros también conceptos, definiciones, explicamos mejor los beneficios y además te explicamos toda la parte de cómo controlar estas variables críticas que te mencioné en esta diapositiva, temperatura, tiempo, cantidad, para que así tú aprendas cómo dominar estas variables y preparar el yogur tal como a ti más te guste. Hemos diseñado el curso justamente para lograr eso, aprovechando que existe esta diversidad de preparaciones distintas, dependiendo de cómo tú combinaste eh, todos estos parámetros, estas variables, vas a obtener distintos resultados. Entonces lo que hace el curso es guiarte sobre cómo ir avanzando en ese camino para obtener esa versión de yogur que a ti más te guste. Porque hay gente que le puede gustar más ácido, hay gente que no le gusta tan ácido, o hay gente que le gusta mejor obtener el suero y hacer otras preparaciones o iniciar otras fermentaciones. Y este curso está dividido en 6 unidades principales. Te explicamos qué es el kéfir de leche, con más detalle qué es lo que contiene el kéfir de leche y cuáles son todos sus micronutrientes ya más específicos. También te hablo de la historia del kéfir de leche, los beneficios potenciales que tiene, más detalles de cómo se produce de forma tradicional y la comparación con nuestro método de 5 pasos. Y sobre todo la unidad 6, que es cómo controlar estas variables de la fermentación para ajustar tu preparación. El curso en total tiene más de 2,5 horas de contenido de grabaciones y son 6 unidades, pero en total son 25 lecciones que van a estar repartidas en estas 6 unidades. Vas a tener también acceso a material complementario que vas a poder ver en línea o también descargar. El curso también te vamos a dar acceso para siempre. Y así vas a poder obtener las actualizaciones futuras que les vamos a estar haciendo al curso. Y como está grabado, puedes verlo a tu ritmo y de forma online del lugar en donde tú te encuentres. También te damos tips para comenzar a fermentar rápidamente. Hay ejemplos, hay técnicas. Van estas planillas que nosotros diseñamos para que tú puedas saber cuál es el estado actual de tus cultivos. Hay un método ahí en donde tú tienes que analizar eh, una variable por 5 días para saber si tu cultivo está bueno o malo. También tenemos una lista de distintas
acciones que tú puedes implementar para ir ajustando tu kéfir de leche. Y obviamente acceder a nuestro grupo privado que tenemos en Facebook, exclusivo para los clientes, y tener todo nuestro soporte para que te podamos ayudar a lograr ese objetivo. El precio total de este curso está valorizado en 35.500 pesos chilenos. Y la oferta que te quiero hacer es que lo puedas llevar con 60% de descuento, o sea, a 13.990, para que puedas seguir profundizando más en todos estos aspectos que yo te he comentado a lo largo de este taller, para que así puedas preparar este yogur ya más perfecto y como a ti más te gusta. Si te interesa, tenemos distintas opciones de pago a través de nuestra página web. Y si lo tomas ahora, hoy día, te vamos además a agregar estos bonus gratis, que es una receta de cocina con kéfir de leche, una receta de cómo hacer queso crema y 2 ebooks que tienen mucho más detalle también y que complementan nuestros cursos sobre las definiciones, los beneficios. De hecho, en este ebook explicamos 13 beneficios del kéfir de leche. Yo aquí te mencioné 5. Y también un ebook con más de 40 preguntas frecuentes que normalmente han tenido todas las personas que han comenzado a fermentar su kéfir de leche. Así que si te interesa, entonces aprovecha de entrar a este link mientras estamos resolviendo las preguntas que tú hayas tenido a lo largo del curso. Puedes entrar directamente al link tal como está ahí o escanear el código QR para acceder directamente a la página. Y si entras te vas a encontrar con algo así, en donde aquí vas a poder estudiar ya con todo el detalle y de forma más tranquila qué es todo lo que va a incluir el curso. Puedes ver si es para ti o no, si, si justamente estás buscando esta guía para que alguien te vaya apoyando y guiando sobre los pasos correctos para preparar tu kéfir de leche con éxito, entonces el curso es un muy buen complemento. Aquí, bueno, hay distintos videos que también te voy explicando más razones de por qué el curso es muy bueno y cómo lo hemos diseñado. Y aquí en el programa vas a poder ver el desglose ya de todas las unidades de cada una, con sus tiempos respectivos de grabación. Entonces, en verdad, el curso tiene mucho material muy bueno que hemos recopilado ya por varios meses y justamente está hecho para que tú puedas preparar ese kéfir como a ti más te gusta y te vamos a ayudar en todo ese proceso. Así que, bueno, ese era el taller. Espero que te haya gustado. Quizá hay varias cositas que tenemos que ir mejorando para las próximas versiones, porque este era nuestro primer taller. Y ahora lo que quiero hacer es poder responder las preguntas que hayan quedado en el chat o otras que estén surgiendo en este momento para así poder ir conversando contigo, interactuar un poco. Entonces deja meterme al chat. Ya. Entonces, a ver, voy a retomar desde arriba. Aquí igual Carla ya estuvo respondiendo algunas de las preguntas que iban haciendo. Ya, entonces voy a ir tomando. Por ejemplo, Vale Morandé pregunta si su cultivo se vio afectado por mucho tiempo en el refrigerador o por la acidez. ¿Puede volver a regenerar estos probióticos buenos? La respuesta técnica es que sí. De hecho, hay un artículo científico que evaluó esto, evaluó distintos métodos de almacenamiento para ver cuáles eran los mejores. Y la buena noticia, lo que encontraron es que con todos los métodos sí se puede recuperar el cultivo, pero eh,
hay casos en donde toma mucho. De hecho, hay hay ciertos métodos que te puede tomar como 60 días poder recuperar recién tus cultivos al estado inicial como los tenías antes. Eh, de todo ese análisis que nosotros hicimos, justamente llegamos a estas recomendaciones de que si lo vas a refrigerar, que solo sea por 7 días, y si lo vas a congelar, que sea por hasta 2 meses. Después de eso, ya es muy difícil, te va a tomar más tiempo o vas a tener que utilizar más leche para poder recuperarlos. De que se puede, pero te va a costar mucho tiempo. Ya la otra pregunta es si es necesario lavar los pajaritos. No. Si haces bien los procesos y sigues los pasos correctamente, no es necesario lavarlos, a menos que hayas tenido una sobrefermentación y de esa manera el lavado sirve para quitarle el exceso de acidez que haya quedado en los cultivos. O si justo cuando los estabas manipulando en el momento se te cayó alguno y se ensució así como levemente, si lo lavas rápido ya sí puede servir. Pero en general no es necesario lavarlos. Ya. La otra pregunta es de Carolina. ¿Cómo se evita la separación del suero de kéfir? Yo pensaba que eso estaba bien. Eh, no está bien en el extremo. Sí está bien cuando recién está apareciendo la separación. Si tú a lo largo del... Claro, porque aquí vamos a tener nuestro frasco. Normalmente empiezan a aparecer así como líneas de suero a lo largo del frasco y eso significa que ya está fermentando y la leche se está empezando a acidificar, pero todavía no ha llegado a un extremo. Entonces ese es el punto ideal. ¿Cómo evitar que se llegue al extremo? Es controlando el tiempo de la fermentación. Como cuando tú ya veas que ese es el momento y si ya pasaron las 20 horas o si ha hecho mucho calor, entonces es muy probable que ya esté listo. De hecho, incluso podrías probar una porción y ver si está ácido o no. Porque si se te olvida, entonces vas a terminar con un frasco con una separación muy extrema y ya eso está sobrefermentado. Ahí en Rosa pregunta si alguien le comparte kéfir. Ahí, si se unieron al grupo, pueden dejar esos mensajes y para que ustedes puedan coordinarse internamente igual si alguien quiere donar cultivos o si alguien necesita cultivos. Daniela pregunta, cuando dejas pausado el proceso, refrigerando los cultivos, ¿esa leche se utiliza o se descarta? Eh, Normalmente nosotros la descartamos porque aun cuando está refrigerado y están pausados, no significa que están muertos, sino que de todas formas ocurre una pequeña fermentación, pero mucho más lenta. Entonces, puede llegar a pasar que ya el día uno tú echaste la leche fresca, pero si lo sacaste el día 7 puede que ya la notes un poco como espesa o cuajada. Entonces, ahí depende un poco de ti. Si tú la filtras y crees que está apta para, o sea, va a estar apta para consumir, va a depender del sabor que tú encuentres que tenga. Si te gusta el sabor, la puedes tomar y si no, la puedes desechar y agregar leche nueva. ¿Cuánto tiempo dura refrigerado el yogur de kéfir una vez listo? En general, dura harto tiempo si está bien tapado. Por ejemplo, si toda la leche kefirada la echas en una botella, idealmente de vidrio, porque es un material más inerte, y la tapas, nosotros hemos visto que perfectamente dura un mes, 2 meses, y el sabor no cambia. Lo que sí puede pasar con el tiempo es que la cantidad de probióticos vaya disminuyendo en el tiempo. Por eso lo ideal, si tú quieres aprovechar las propiedades probióticas que tiene el kéfir de leche,
lo ideal es consumirlo, ojalá lo más pronto posible, el mismo día o quizás esa misma semana. Ahora, si a ti solo te interesa más bien el sabor del kéfir de leche, podrías dejarlo un mes, 2 meses y seguir usándolo. ¿Qué otra alternativa? Pregunta Verónica. Hay para agregarle el polvo de maqui. Si no consigo, no tengo. Bueno, aquí las alternativas son múltiples. Todo depende de los sabores que a ti te gusten. Nosotros normalmente usamos estos sachets en polvo porque son más prácticos para disolver, transportar, pero también podrías agregarle fruta. Por ejemplo, comprar frutillas y agregarla picada o hacer una especie de pulpa de frutilla y después mezclarla con el yogur de kéfir. Puedes agregarle cereales, semillas. Entonces ahí puedes aprovechar estas 7 ideas que nosotros dejamos en el video, porque a todo esto el video va a quedar grabado en nuestro grupo de Facebook, en este de comunidad fermentista, así que por eso te invito a unirte y a quedar registrado. Ya después Pascal dice, creo que ya está, ahí respondió una pregunta tuya antes, ¿no? Sí, pero se me pasaba y me queda a veces ácido. Claro, que cuando se pasa en el tiempo ideal, siempre va a quedar ácido. Por eso hay que estar atento viendo cómo avanza el proceso, o si no, ir ajustando las cantidades. Si notas que cada vez se te va fermentando más rápido, entonces lo que tienes que ir haciendo es quitar una parte de los cultivos y mantener una proporción más pequeña. Mm, Gracias por ese comentario, Verónica. Sí, estamos tratando de ayudar a toda la gente a que pueda aprender a fermentar estos alimentos. Ahora partimos con kéfir, pero más adelante queremos hacer talleres de otros tipos de alimentos igual, como la kombucha o chucrut. Ahí Patricia también preguntó cuánto duraba el yogur en el pocillo, y ya respondimos esa pregunta. Cambia la acidez del yogur pasado un día. Si está refrigerado, la acidez no debería cambiar de un día para otro. Y ahí Rosa pregunta qué valor tiene el kit. Eh, Ahí Carla te respondió más abajo con el link que tenemos un kit básico y también un kit estándar, que es más completo. Ya, Verónica vuelve a preguntar, claro, que ha hecho saborizaciones con salado. Claro que también se puede. Eh, Utilizó azúcar mascabo que como quise ver cuánto tiempo me duraba en la heladera se me fermentó, como si fuera una masa madre. Ah, claro, sí, eso igual ocurre, porque recuerda que aun cuando esto ya está filtrado, colado y guardado, las bacterias y las levaduras todavía siguen vivas en el proceso. Y claro, si uno les agrega azúcar, que viene a ser un alimento para todos estos microorganismos, la van a consumir y la van a transformar en otros compuestos y muchas veces se genera CO2. Y es lo que genera esta efervescencia como si fuera una masa madre. Muchas gracias Daniela por tus comentarios y qué bueno que les haya servido el taller. Espero que les haya sido súper útil. Así que ahí todos los comentarios en verdad son bien recibidos para que podamos mejorar las próximas versiones. Ya, Eugenia pregunta, yo sabía que no debía taparlos con la tapa, sino con un paño.
Me refiero a la preparación no una vez preparado. Ya, sí, ese otro de los típicos comentarios medios ambiguos que existen, de que hay que taparlo o no hay que taparlo. En la práctica funcionan ambos métodos. Con las dos formas te va a fermentar. Las diferencias que podrían llegar a notarse, eso sí, es que cuando tú lo haces tapado y bien tapado, se genera un ambiente más bien anaeróbico y como la mayoría de las bacterias que tiene el kéfir son lactobacillus, no necesitan oxígeno. Entonces por eso si tú lo cierras bien, fermenta igual. Si tú solo le pones un pañito y empieza a circular aire, igual van a fermentar las bacterias, pero aquí las levaduras podrían reproducirse y crecer un poquito más y podría quedarte como, como más efervescente. Entonces, de las dos formas funcionas y ahí tú puedes ir regulando. Si de repente te está haciendo mucha espuma, entonces es mejor taparlo de forma hermética. Creo que no hay más preguntas. O sí. Aquí, Carla, ayúdame. No sé si se me habrá pasado alguna específica. No sé si también tendrán otras preguntas que les haya surgido aquí, ya sea del kéfir, de cómo se fermenta o de nuestro curso. Los invito de verdad a ver el link y puedan ver el resto de los contenidos que explicamos en ese curso, porque hasta ahora hemos tenido muy buenos comentarios. Ya lo han tomado más de 60 personas. Ya, sí parece que ya respondí todas. Sí. Bueno, entonces, si no tienen más dudas, vamos a ir dejando el taller hasta aquí para no pasarnos ya más con el tiempo. Eh, Muchas gracias por haber venido, por haber asistido. Espero que les haya gustado mucho. Cualquier comentario nos pueden escribir después, ya sea por Messenger, por Instagram o a nuestro correo probióticos@guta.cl y así los podemos ir ayudando con sus otras dudas que les pueden surgir con el proceso. Y así que eso sería. Yo me despido por mi parte. Ahí Carla igual se despedirá por el chat. Y nos estaremos viendo para una próxima oportunidad, para el próximo taller que probablemente va a ser durante febrero, para que puedan estar atentos ahí a nuestras redes sociales. Así que muchas gracias por asistir.